Hola, mi nombre es Rodrigo y en este video planteo la problemática que se suscita al tratar de catalogar el comportamiento anormal y la conducta desviada. El primer problema que se plantea es definir lo que es un comportamiento normal y a partir de ahí plantear lo que es una conducta anormal o desviada. Sin embargo, el comportamiento humano es tan diverso y las perspectivas a considerar son tantas que se dificulta la tarea. Otra posibilidad es abordar el problema de forma inversa, definir la anormalidad y la desviación y a partir de ahí deducir la normalidad. Esta difícil tarea ha sido abordada de diferentes formas a lo largo del tiempo, influenciada primordialmente por la cultura y las creencias predominantes en el momento y lugar específico. Así, mientras que en algunos lugares eran considerados anormales o desviados ciertas prácticas, al mismo tiempo en otros lugares eran cuestiones cotidianas, y el tiempo y el pragmatismo, junto con la evolución de las ideas, pudo haber invertido las situaciones. Los grupos sociales, al igual que los seres biológicos, requieren adaptarse, y por lo tanto el comportamiento resultante es modificado continuamente. Así, la conducta anormal en un principio y bajo una concepción mágica o religiosa pudo ser considerada el resultado de la influencia de fuerzas sobrenaturales. Usualmente, a las personas que manifestaban conductas anormales se les aislaba, o si el caso era grave se les exiliaba. Pero si requerían convivir con ellos se creía que el trato cruel y los castigos físicos eran un castigo para la entidad que poseía el individuo, y no tanto para el sujeto en sí. Así que se cometieron muchos crímenes y delitos en nombre de la normalidad, la aceptada y la impuesta. Luego de reducir el fanatismo y recobrar algo de cordura, se consideró observar y describir los comportamientos considerados anormales. Sin las creencias mágicas y religiosas, se consideró que el origen de las conductas anormales provenía de una falla en la naturaleza. Para evitar conflictos y para poder realizar observaciones con mayor facilidad, se crearon instituciones y centros para recluir a los enfermos mentales. Posteriormente, bajo una perspectiva médica, se consideró que la conducta anormal y desviada provenía de una falla orgánica. Durante este tiempo se intentaba encontrar el origen del mal en algún lugar del sistema nervioso u otra parte del cuerpo, así que los trastornos mentales eran probablemente enfermedades físicas. Ante la imposibilidad de encontrar alguna falla en algunos casos de conducta anormal, se plantearon nuevas hipótesis que proponían una posible causa psicológica. En este momento histórico, Freud propone separar los cuadros psicóticos de los neuróticos y sustituye el método clínico anamnésico, que estudia la historia de la enfermedad, por el patobiográfico, que estudia la historia del enfermo. Esto provoca cambios en las instituciones y centros que tratan anormalidades y desviaciones grandes. Con el auge de la psicología como ciencia y con el planteamiento de diferentes orígenes del comportamiento, surgen teorías alternas que abordan la conducta anormal bajo diferentes premisas. Es tiempo de experimentación, de ensayo y error, de corrección y teoría bajo entornos controlados. Obviamente, el problema que se aborda es complejo, pero de las discusiones y presentaciones resultantes, se logró una identificación de los síntomas comunes, junto con los diagnósticos unánimemente reconocidos. También se considera las instituciones mentales solo una parte del tratamiento, junto con el entorno habitual, y hace su aparición la psicofarmacología. Las concepciones biologistas y psicologistas son reemplazadas por explicaciones desde las neurociencias, que consideran los orígenes de la conducta en el conjunto de situaciones intrapsíquicas, de aprendizaje y del contexto. Gracias a las neurociencias, el enfoque actual de lo que es conducta normal y anormal es biopsicosocial. En este modelo se toman en consideración los factores hereditarios y congénitos, de personalidad, de aprendizaje y experiencias, de contexto y ambientales. A partir de los anteriores se pueden determinar algunas variables como la incidencia, la prevalencia y los factores de riesgo. De todo lo anterior, se puede deducir entonces una aproximación a los conceptos de normalidad y la anormalidad. Lo difícil es empatar estos conceptos con los de los demás. Un empresario que acostumbra a defraudar al fisco y abusar de los empleados puede considerar eso normal, dado que es una práctica común en su entorno. La normalidad de un invidente
será diferente de la normalidad del parapléjico y a su vez será diferente a la normalidad de un silente. Como cada uno vive contextos y condiciones diferentes, la normalidad resultante para cada uno es obviamente diferente. Para complicar un poco más, también deben considerarse factores estadísticos, con el riesgo de sesgar artificialmente las definiciones. La mayoría determina lo que es normal. Bajo este nuevo criterio se asigna el término de anormal a la conducta o al individuo que se desvía del valor medio en el continuo que representa la población de referencia. Así, en algunos países bajo la cultura árabe, el abuso físico de la mujer o corrección y educación, como le llaman ellos, es parte de la normalidad. El choque cultural sobreviene cuando hombres y mujeres de la cultura occidental entran en contacto con ellos y observan sus prácticas y las miden contra sus propias referencias. La normalidad para algunos es la anormalidad para otros. No es cuestión de estar bien o mal, es cuestión de contexto y cultura. Sin embargo, lo más extraño de la normalidad es que la damos por hecho, puesto que consideramos que nuestro vivir, bajo nuestras circunstancias y continuo temporal, la genera. Con dicha concepción, a priori, regresamos al concepto naturalista. Lo que fluye y ocurre espontáneamente es normalidad, y por tanto es sinónimo de organización psicológica. Y de una manera similar, el criterio estadístico puede ser sustituido por criterio clínico, criterio social, criterio intrapsíquico, criterio ideológico. Cada uno de estos criterios generará una concepción propia, donde las otras no necesariamente caerán en la normalidad de las demás. Por otro lado, se pueden incluir conductas que no sean consideradas del todo anormales. O sea, en vez de anormales se les podría designar como simplemente desviadas. Ahí los criterios a considerar pueden ser morales y éticos, delictuales, políticos, existenciales, etc. Entonces, como podrás apreciar, existen muchos y muy diferentes criterios de normalidad, como el estadístico, el de eficiencia, el de aporte, el personal, el experiencial. Bajo estas condiciones, podríamos determinar que la normalidad no existe, puesto que aún las costumbres consensuadas socialmente presentan variaciones personales, grupales, culturales y de contexto. Sin embargo, hay algunos cánones en los que se debe crear y respetar un criterio para determinar la transgresión, la desviación o la normalidad. Tal es el caso de la psicopatología, que determina y actualiza cada cierto tiempo los criterios que deben considerarse para determinar un trastorno o enfermedad mental. Otro ejemplo es el de las leyes, que determinan lo que es delito y lo que no lo es, por designación o por vacío. Y aún en estos casos se habla de rasgos de manifestación, de gradualidad, de factores atenuantes y agravantes y de conciencia del hecho. Así que la próxima vez que seas testigo o participante en una discusión, aléjate mentalmente de ella y trata de contestar las siguientes preguntas. ¿Esto es normal para mí o para todos? ¿Esto que sucede une al grupo o lo divide? ¿Esto suma o resta? ¿Y a quién le suma y a quién le resta? ¿Quién podría estar interesado en que haya discordancia? ¿Quién podría estar interesado en que haya acuerdos? Si te gustó el video, dale like y recuerda suscribirte.